amigos, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. El día de hoy nos encontramos con un invitado muy especial. Su nombre es Edgar Villasís. ¿Cómo está, Edgar? Bien, bien, gracias. Qué bueno Déjenme contarles un poquito acerca de Edgar. Él es cofundador de Jump to Grow, es también accionista en una empresa familiar que ya tiene 23 años aquí en el Ecuador, es una empresa educativa y también es especialista en coaching para empresas familiares. Bienvenido, Edgar. Gracias, muchas gracias. Cuénteme un poquito acerca de qué es una empresa familiar. Bueno, una empresa familiar es aquella en la que el patrimonio, así como el sistema de gobierno, está en las manos de una familia. ¿Pueden ser solo una familia o pueden ser varias familias? Bueno, hay empresas que están regentadas no solamente por una sola familia, sino varias familias. Una de las fortalezas más importantes de la empresa familiar es que todas las personas que forman o emprenden una empresa familiar ponen su sacrificio, todo su amor y su esfuerzo para sacar adelante la empresa familiar. Las empresas familiares perduran más que las empresas que no son familiares. Y uno de los aspectos y una debilidad fuerte es el manejo emocional. Se confunden las emociones con los negocios. Usted hablaba de sacrificios. ¿Qué clase de sacrificios tiene que hacer? Por ejemplo, ¿qué clase de sacrificios ha hecho usted para que su empresa ahora pueda tener 23 años? Uno de los sacrificios más fuertes y el que aquellas personas que hemos creado una empresa familiar recapacitamos con el paso de los años es no equilibrar el tiempo entre la empresa y la familia. Yo creo que una de las problemáticas y una de las preguntas que tiene la mayoría de las personas que tienen empresas familiares es ¿cómo puedo hacer que mi hijo y mis futuras generaciones puedan seguir con esta empresa? ¿Cómo se puede lograr eso? Esa es una tarea no fácil, es complicada, mucho más cuando quienes emprendemos una empresa hemos descuidado a la familia por sacar adelante el emprendimiento que hemos iniciado. Y uno de los aspectos necesarios es poder motivar a los hijos. Motivar a los hijos dejando que ellos puedan prepararse en lo que ellos quieran y de alguna manera establecer un hilo conductor en algún momento para que su profesión también sea parte de la empresa familiar. Por ejemplo, si nosotros tenemos un hijo en la familia que estudió diseño gráfico, que esa persona como diseñador gráfico pueda contribuir o relacionarse de alguna manera con la empresa. Entonces crear vínculos creo que es importante. Sin embargo, que los hijos tengan otra profesión o tal vez no quieran continuar con el mismo norte que tiene la empresa familiar. ¿Y desde cuándo se tiene que crear este vínculo con los hijos? Porque muchos padres tal vez piensan que es cuando ya están en la universidad o cuando ya los hijos se gradúan de la universidad, pero ¿desde cuándo realmente debe empezar este vínculo con la empresa? Yo creo que es importante que el proceso de sucesión o crear el vínculo de las nuevas generaciones a la empresa familiar debe comenzar de manera temprana. Yo creo que desde que los hijos son pequeños, motivándoles acerca de la empresa, participando en las decisiones de la empresa, pero siempre dentro de un contexto aparte de la familia. Uno de los errores que cometemos quienes dirigimos empresas familiares es hablar todo el tiempo de la problemática de la empresa familiar y llevamos los problemas de la empresa y temas de conversación de la empresa a la familia y hablamos día y noche acerca de la problemática familiar. Eso va a crear un rechazo de parte de los hijos, porque siempre estamos hablando de la empresa y a veces no atendemos las necesidades, o en medio de la conversación hablamos no de las necesidades de la familia, sino de los problemas de la empresa. Entonces, uno de los factores importantes para motivar que los hijos puedan continuar con la empresa es no llevar los problemas de la empresa a la casa, al hogar, dejar fuera eso, que es una tarea muy complicada, muy difícil, porque a veces sin darnos cuenta terminamos hablando de temas de la empresa y en eso debemos tener mucho cuidado. Claro, se debe crear un equilibrio entre el trabajo y el hogar. En cuanto a las asambleas, ¿quién las forma? ¿Quién dice quién va a estar dentro de estas asambleas? ¿Quiénes van a estar dentro de la asamblea? ¿Quiénes van a formar el consejo de familia? Es una decisión que es tomada por el directorio de una empresa, por la junta de accionistas y también por la familia. Porque de hecho en el sistema de gobierno quien decide, quien regenta el esquema de gobierno es la familia. Es la familia, entonces la familia y los accionistas son quienes deciden los órganos de gobierno, cómo van a funcionar, quienes ponen las reglas, quienes establecen las normas, y este es un factor importante para que las cosas puedan funcionar de mejor manera. Hablábamos antes también de que muchas veces es difícil cuando
más generaciones están dentro de la empresa, ya que, por ejemplo, la abuelita no tiene el mismo pensamiento que el nieto de hoy en día. Entonces, ¿cómo se puede manejar este tipo de cosas? Actualmente ese es un factor que debemos tener mucho cuidado y darle mucha importancia, porque hay una brecha generacional. Por ejemplo, la generación ahora de los millennials tienen un criterio totalmente distinto al nuestro. El tema del uso de las herramientas tecnológicas es un factor que está sobre la mesa y que no es de la apetencia muchas veces de la vieja guardia, de las generaciones anteriores. Pero es importante que haya un punto de acuerdo, un punto de un nexo en el cual las generaciones fundadoras también puedan entender o tener una relación empática con las nuevas generaciones y poder incorporar las ideas, las sugerencias de las nuevas generaciones. Muchas veces las generaciones fundadoras no quieren tomar esos criterios por pensar o tener la creencia de que como lo hicieron ha funcionado bien y las cosas deben seguir de esa manera. Pero yo creo que es importante que las generaciones que fundaron una empresa deben estar abiertos al cambio. Y en ese sentido creo que hay que buscar vínculos o nexos, de espacios de acuerdo, de diálogo, de conversación. En el caso, por ejemplo, de que un hijo no quiera ser parte de la empresa de su padre, la empresa que su padre tanto ha construido con tanto esfuerzo, ¿qué recomendación le daría tanto usted al padre y al hijo? La primera recomendación y la más importante después de haber vivido en carne propia algunas situaciones es no obligarle. Yo creo que el obligar genera mayor rechazo, pero sin embargo que no estamos obligando de alguna manera buscar puntos de encuentro. Creo que es importante, de acuerdo a la profesión que haya elegido el hijo del dueño de una empresa, buscar nexos, buscar espacios en los cuales a través de la profesión que haya elegido un hijo, buscar un apoyo desde su preparación profesional a la empresa es un factor importante, necesario. Creo que para poder motivar, desafiar a que puedan seguir adelante con la empresa. Y si llevamos, por ejemplo, a un caso muy extremo en el que, como usted nos decía al inicio, el padre no ha tenido un equilibrio entre el trabajo y el hogar, y ya llega un punto en el que el hijo realmente no quiere saber nada de la empresa de su padre. ¿Cómo se puede trabajar esto? Yo creo que es necesario no obligar, pero establecer bases para la relación de pertenencia y de propiedad de la empresa con el hijo que no quiere trabajar en la empresa que fundó su padre o su madre. Por ejemplo, hay personas que donde su hijo no le interesa la empresa, no quiere trabajar con la empresa, pero sí quiere usufructuar y beneficiarse de todo lo que su padre o la empresa le brinda. Yo creo que es importante establecer reglas para poder utilizar los recursos, para que también se pueda valorar el esfuerzo del padre, de la madre, de quienes fundaron la empresa, porque sería fácil, bueno, no quiero trabajar en la empresa, no me interesa, pero hay una responsabilidad también en cuanto al uso de esos recursos y no dilapidar el patrimonio que le pertenece, que el padre está generando para la familia mismo, pero que debe ser valorado. Y tal vez hay padres que sí les permiten a sus hijos ser parte de la empresa aún sin preparación o sin pasar por un proceso previo a poder entrar. Pasa eso mucho y es un error. Yo creo que si nosotros vamos a incorporar a nuestros hijos o a la siguiente generación a una empresa, creo que debe existir a priori un protocolo familiar. Un protocolo donde establezca cuál es el perfil de alguien de la familia o los hijos que van a incorporarse a la empresa deben cumplir. O sea que no es que solo porque es su hijo tiene que ya estar dentro de la empresa, sino que tiene que cumplir un proceso. Ese es un error, pero pasa y a veces es algo ineludible. Y si es que es ineludible, debe haber un proceso de profesionalización de la empresa. Y si es que los hijos o la siguiente generación pasan a trabajar en la empresa, deben haber reglas definidas, por ejemplo, en cosas elementales como el horario, por ejemplo, como las responsabilidades a cumplir. Si es que hay una evaluación en la empresa, todos deben ser evaluados y responder a la evaluación con un plan de mejora, compromiso de mejora, si es que hay aspectos que hay que mejorar, pero todos se cogen a las mismas reglas. Creo que esos aspectos son necesarios, importantes para que las cosas puedan funcionar bien y que, bueno, los hijos entiendan que
es parte de la responsabilidad formativa de los padres hacia los hijos. Y yo creo que muchas de las empresas familiares de aquí en el Ecuador han sabido llevar esto de forma correcta, ya por eso tienen bastantes años. Cuénteme, ¿cuáles son estas empresas grandes en el Ecuador que ya las vemos hasta ahorita y son enormes? Bueno, hay algunas empresas que en nuestro país se han destacado y están en la primera línea, diría yo, por ejemplo, como la familia Novoa, estamos hablando de la familia Wright, de la Favorita, estamos hablando de algunas empresas realmente que se han consolidado bastante bien en el Ecuador y que tienen un trabajo, yo creo, muy técnico, muy profesional y que han formado a las futuras generaciones para que sus empresas perduren. ¿Cuáles cree que son las características específicas de estas empresas para tener tanto éxito? Tienen un órgano de gobierno muy bien estructurado y definido. Establecen protocolos en los cuales todos deben cumplir. Y hay un modelo de gobierno donde les va a ayudar a que la empresa pueda desarrollar un funcionamiento y un desarrollo adecuado, cumpliendo normas, protocolos, las reglas que se han establecido para el funcionamiento y la incorporación de los familiares y de las futuras generaciones a la empresa, cumpliendo estándares y niveles de exigencia. Y ya pasándonos un poco al asesoramiento, ¿cuál es la metodología que usa Jump to Grow para ayudar a las empresas familiares? Bueno, hay dos tipos de asesoramientos, ¿no? Uno de los más importantes y creo que le interesa a la familia cuando es in company. ¿A qué nos referimos en este sentido? Cuando una empresa familiar requiere un asesoramiento exclusivo y de acuerdo a la necesidad específica de la familia. Es como hacer un traje a la medida. Llegar a la empresa, hacer un diagnóstico, nada puede partir sin un diagnóstico previo de las necesidades, de los requerimientos y de la problemática que vive la empresa familiar y de acuerdo a eso plantear un plan de acción, hacer una auditoría del funcionamiento de la empresa familiar. Eso es parte de la metodología, ¿no? Partir de los diagnósticos de una necesidad, establecer un plan de acción, una estrategia y de ahí, de acuerdo a las necesidades, establecer el camino a seguir. Tal vez alguna empresa familiar no dispone de un protocolo familiar, no dispone de una estructura de gobierno donde hay un consejo de familia, donde se realicen asambleas anuales. Entonces, todas estas cosas son importantes y es necesario que un diagnóstico salga a flote y sobre esas necesidades se trabaje. Si se tiene un asesoramiento correcto, como el que ofrece Jump to Grow, ¿cuánto tiempo puede llegar a durar una empresa familiar? Una empresa familiar, hay una estadística que dice que las empresas no familiares sobreviven un promedio de 5 años. Pero una empresa familiar puede durar, y estadísticas determinan que aproximadamente unos 30 años. Pero si vamos al tema de generaciones, se habla de que una empresa familiar en nuestro país y en Latinoamérica aproximadamente perduran hasta la segunda o tercera generación. De hecho, las empresas que existen en Latinoamérica son de segunda y tercera generación. A diferencia de las empresas que en Europa, que estamos hablando de que están ya en la 10ª generación hacia adelante. O sea que sí, teniendo un asesoramiento correcto se puede llegar a durar bastantes años. Teniendo un asesoramiento correcto. Las empresas familiares, de hecho, como tales, tienen muchas fortalezas. Por ejemplo, aspectos que tienen que ver con el sacrificio. Decía yo, los que estamos comenzando una empresa familiar vamos a dar todo, económicamente, tiempo, espacio, salud, muchas cosas ponemos sobre la mesa para que una empresa familiar pueda salir adelante. Y bajo esa perspectiva, las empresas duran un promedio de 3 generaciones. Entonces, si una empresa familiar tiene un asesoramiento, un apoyo correcto, podrán igualar tal vez a las empresas europeas que van a ser empresas familiares de 10, 15, 20 generaciones. Pueden llegar a durar hasta más. Y pueden durar hasta más. Siempre el apoyo, el asesoramiento es importante, es necesario, creo yo, porque cuando una empresa familiar nace siempre hay una relación. Yo utilizo un término como lo doméstico, por ejemplo. Las empresas familiares tienen un manejo doméstico y eso puede funcionar hasta cierta etapa del funcionamiento de la empresa familiar. Después debe profesionalizarse la empresa. Y me refiero a profesionalizarse no solamente a que la empresa esté dirigida de una manera técnica, profesional, con una estructura de gobierno, una estructura orgánica funcional adecuada, técnica y profesional, sino que todos los miembros de la empresa familiar también se preparen profesionalmente. Todos estos aspectos van a determinar que la empresa sea exitosa y perdure. Para esta capacitación que necesita la empresa también por parte de sus empleados, yo creo que también la empresa, como empresa familiar, debe también delegar un poco de aporte también para que las personas puedan capacitarse. ¿Estoy en lo correcto?
Bueno, estamos hablando aquí de dos contextos, ¿no? El entorno de la empresa como tal, con sus colaboradores. Bueno, toda empresa debe buscar capacitación para sus colaboradores. Y ese es un factor de éxito para la empresa dentro del entorno laboral. Pero dentro del entorno y en la dimensión de la empresa como familia, también debe suceder lo mismo. Los miembros de la empresa familiar y aún los familiares que no trabajan dentro de la empresa familiar deben ser capacitados. Así no trabajen en la empresa, especialmente sobre el funcionamiento y las características y factores de éxito de una empresa familiar. Eso es totalmente necesario. La capacitación constante permite crecer, innovar, mejorar, desarrollar la empresa de mejor manera y con altos estándares de funcionamiento y de eficacia, de eficiencia. Deben profesionalizar la empresa, buscar organizaciones y entes y empresas como Jump to Grow, que pueda asesorarles, que pueda guiarles, que pueda darles un norte adecuado para que la empresa pueda perdurar. Y perdurar no solo o llegar hasta la etapa en la que han llegado, porque más adelante las siguientes generaciones vendrán con otras ideas. Y es importante asesorarse, prepararse, plantear un buen plan de sucesión, preparar a las futuras generaciones, tener un protocolo. Y en nuestro país, lastimosamente, hay pocas empresas que pueden asesorar o brindar una buena consultoría o una capacitación en este sentido. Muchas empresas familiares lo que buscan es el apoyo jurídico para formalizar a través de redactar un documento con un reconocimiento de firmas. Pero para que una empresa perdure debe recibir el asesoramiento de una empresa que sea especializada en el manejo de la empresa familiar. Y nosotros justamente estamos para eso como Jump to Grow. Para eso nació Jump to Grow. Muchas gracias, Edgar. Gracias por estar con nosotros. Gracias por toda la información que nos ha dado, porque realmente usted es un experto en el tema. Y bueno, gracias amigos por acompañarnos en este video. Nos vemos la próxima.